buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Damos siempre gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir lunes tras lunes para que este mensaje usted lo revise, lo evalúe a la luz de la palabra, ¿verdad? Y lo apruebe si el Espíritu Santo le guía y le confirma que cada una de las cosas que aquí hablamos es conforme a la bendita palabra de Dios. Esa es la prueba que todos deben hacer. Probad los espíritus si son de Dios. Comprueben que la palabra está trazada conforme a la Biblia, la palabra de Dios. O sea, que no hay nada que quitarle ni añadirle, sino exactamente la palabra cruda, la palabra verdadera, la palabra que trae luz, que trae entendimiento. Hoy quiero compartir el segundo tema o el segundo capítulo sobre el engaño. La semana pasada hablábamos sobre el engaño. El engaño es que es la obra de Satanás que hace sobre los escogidos. Porque él no va a ir a engañar al mundo porque ya el mundo está engañado, ¿me entiendes? Está bajo su dominio o bajo su potestad. Él va a ir a engañar a los que Dios ha apartado. ¿Para qué? Bueno, para que no sean de testimonio. Segundo, para que no sean sal que sale ni luz que alumbre. ¿Para qué? Para que no haga aquello que Dios le mandó a hacer. Acuérdense que el Señor dijo perfectamente, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. De atrás hacia adelante. Destruir el testimonio, destruir la estima, la imagen que tenemos como hijos de Dios, destruirlo a la persona en sí, o destruir su imagen pública, ¿me entiendes? Su credo, su prédica, su vida, destruirla, desacreditarla. Como dijimos la semana pasada, ¿verdad? El enemigo desacreditó a Dios. Cuando Dios dijo, moriréis, él dijo, no moriréis. O sea, estaba desacreditando lo que Dios ya había dicho a Adán. Igualmente, dice hurtar, o sea, quitar la bendición que está deparada o dispuesta para los hijos de Dios, no la reciben porque han sido engañados, han sido cautivados. Y tercero, matar. Matar es simplemente sacar. La palabra necro es la palabra donde no fluye la vida, donde hay una vida seca, una vida que no da fruto. Entonces la persona está, aunque parece y predica que está viva, realmente está muerta. El engaño que hablamos la semana pasada estaba más o menos circunscrita al pasaje que leímos acerca de los hermanos en Corintios. Y ese pasaje, en Corintios no, en Génesis capítulo 1, capítulo 3, cuando Eva fue engañado por el engañador. ¿Sí? Ahí ese pasaje nos muestra que ellos no se percataron de lo que decía la palabra de Dios, aunque le vino con una Biblia nueva, una versión nueva. Usó el enemigo la palabra para desviar la atención que Adán y Eva debían tener a lo que Dios había dicho. Entonces, en el capítulo de hoy, en la versión de hoy vamos a hablar sobre el peligro que se cierne sobre la iglesia, tomando en cuenta el contexto histórico de la iglesia en Corinto. Y para ello vamos a basarnos en dos porciones, uno que está en el capítulo 8, otro que está en el capítulo 10. La referencia que hice la vez pasada, la hice en función de lo que está en Mateo 24:4. El Mateo 24:4. El Señor dijo a los discípulos que le habían preguntado, ¿cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuándo será el fin de este siglo? ¿Cuándo será esto? Entonces dijo, mirad que nadie os engañe. Y todo, para que estemos siempre en el contexto de lo que se escribe, todo se refería a la venida de Cristo. ¿Ok? A la venida de Cristo. En cuanto a como dice el versículo 11, vendrán muchos en mi nombre, se levantarán falsos cristos, ¿verdad? Y el verso 24 también de alguna manera refrenda lo que dice el verso 11 y lo que dice el verso 4, que vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos.
Pero esa parte que dice, y si fuere posible, aún a los escogidos. Él puso esa coletilla ahí para decir, como dijo en Corintios, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Si alguno cree estar sobrado, mire que no caiga. Si alguno quiere decir que no es vulnerable, mire que no caiga. Entonces, todos debemos estar avisados de que, como dice el libro de los Hebreos, el asedio del pecado es una realidad. ¿Por qué? Porque como dice el Señor en el capítulo 17 de Juan, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, ellos están en el mundo. Nosotros no podemos salir del mundo. Estamos aquí. Ahora nosotros somos guardados por el poder de Dios. Pero, ojo, cualquiera de nosotros podemos ser blanco fácil del enemigo. Tenemos que tener cuidado. Uno. Lo segundo es que el contexto histórico de lo que hoy voy a hablar no va a ser acerca del fin de los tiempos. Este va a ser acerca de los sacrificados a los ídolos. Y en el contexto de los sacrificados a los ídolos, vamos a extrapolar un concepto que lo vamos a fundamentar en una porción de la palabra para entender que hay una manera general de lo que está hablando, partiendo del principio de un caso particular. O sea, va de lo particular a lo general. Entonces, para ello, déjeme hacerle un poquito de referencia en el año 58, 59, más o menos ese contexto de tiempo, fue cuando Pablo, ¿verdad?, llegó a Corinto y fundó la iglesia. Ahí se consiguió con Aquila y Priscila. Entonces estuvo 18 meses levantando la iglesia. Ahora, ¿dónde se levanta la iglesia y en medio de qué circunstancias geopolíticas o culturales? Bueno, Corinto era un puerto. Era un puerto, quiere decir que era una zona muy dinámica, de convergencia de muchas culturas, tanto de Asia como de Europa. Ahí venía todo el mundo y los griegos tenían sus propias religiones, su propia adoración a Venus, a Zeus y a toda la cantidad de dioses de su mitología. Pero también venía de Asia, porque ya anterior a eso el hinduismo ya había sido formado, el confucianismo ya había sido formado. Entonces también había confluencias de otras doctrinas, pero también los judíos concurrían a ese lugar, de tal manera que los judaizantes y los gnósticos griegos también iban ahí. Entonces, levantar una iglesia en medio de un enjambre de culturas y en medio de un enjambre de teologías no era nada fácil. Pero cuando Dios determina que algo se va a levantar, se va a levantar. Para eso usó a Pablo, a Aquila y a Priscila y levantaron la iglesia en Corinto. Ahora, Pablo estuvo 18 meses, luego se fue y de alguna manera lo que vamos a hacer aquí es que esta carta, ¿verdad?, es una respuesta a las necesidades que ellos les ponían a Pablo. ¿Okay? Así que para ello, para que tengamos en contexto, vamos a leer en el capítulo 8 de 1 Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos,
comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Wow. ¿Sabe? Nada. Tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Usted puede subtitularlo, decir, el amor versus el conocimiento. Para que quede claro que debe ser el amor preeminente sobre el conocimiento. Porque si el conocimiento te da un rango de acción amplio, o sea, una libertad que no la tiene el que no tiene el conocimiento tuyo, no te da a ti ese conocimiento la libertad tampoco de ser tropiezo a uno más pequeño. Veamos, por ejemplo, estos versículos que están comenzando. Del 1 al 3. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Está diciéndole, el amor está por encima, debe estar por encima del conocimiento. Porque usted puede decir, bueno, yo no voy a hacer esto, o voy a hacer esto porque yo tengo conocimiento, no tengo problema, por mi conciencia no tengo problema. Pero si hay uno pequeño, entonces dice, por amor a él, yo me voy a abstener de hacer esto. Él hace un paréntesis en el versículo 4 y habla acerca específicamente del tema, acerca de lo sacrificado a los ídolos. Dice, vamos a estar claros, yo quiero dejarlo bien claro. Dice, las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada, no es algo que tenga importancia. El ídolo no es, un ídolo nada es en el mundo. Porque para nosotros, aunque ellos llamen dioses y hayan muchos señores y muchos dioses, para nosotros, el versículo 7 dice, para nosotros, versículo 6, sin embargo, hay un solo Dios y un solo Señor. Un solo Dios del cual proceden todas las cosas y un solo Señor del cual al quien nosotros pertenecemos. Punto. O sea, está haciendo una demarcación, una línea bien clara de decir, una cosa son ellos y otra cosa somos nosotros. Y hay una distancia, no podríamos dimensionarla, pero tiene que marcarse una distancia entre lo que ellos hacen y lo que hacemos nosotros. Ahora bien, el versículo 7 dice, pero, aquí es donde la gente se queda pensando, pero no en todos hay este conocimiento de que una cosa son ellos y otra somos nosotros. Una cultura es la de ellos y otra es la nuestra. No en todos hay este conocimiento, porque hay hermanos que, por ejemplo, hay personas que pueden empezar a llegar a la iglesia, a reunirse con ellos, y tienen más preguntas que respuestas. Un ejemplo, una persona llega el domingo o el sábado, en aquella época llegaba a la reunión y decía, wow, mire cómo cantan, y en verdad no tienen imágenes, son monoteístas y adoran a un Dios invisible, y qué bien hablan, y mira cómo se comportan. Eso está bien. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos que van al culto o que van al servicio, habituados
o sea, que vienen desde pequeño yendo a comer de los sacrificados a los ídolos, comen como si fuera sacrificado a los ídolos. O sea, no tienen conciencia de decir, esto fue sacrificado a los ídolos, por lo tanto yo no lo como. O esto fue sacrificado a los ídolos, yo lo puedo comer sin tener ninguna consecuencia sobre mi relación con Dios. Por eso dice el versículo 7, que al final, como ellos están habituados a comer aquello antes de hacer una conversión, en este caso al judaísmo, ¿verdad? Ellos comen como si fuera habituado a los ídolos. Todavía no pueden hacer esa separación entre lo que ellos hacían y lo que ahora deben hacer o abstenerse de hacer. Versículo 8. Dice, mire, Pablo vuelve a hacer otro paréntesis aquí. Mire, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, eso no afecta tu relación con Dios. Porque un ídolo no es nada. Y si es un ídolo no es nada, lo que sacrifica es vano. O sea, no tiene ningún efecto. Es simplemente grasa quemada. Un animal ahumado, quemado. Eso no tiene ningún efecto sobre la vida de los creyentes en el contexto que estaba levantando Pablo para la nueva iglesia. Y dice el verso 9, pero, el segundo pero, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero al débil. Fíjense. En la iglesia, les he señalado muchas veces que la iglesia es como una escalera. La gente que está en el piso, la gente que es inconversa, los visitantes que llegan a la iglesia, y el primer peldaño es los nuevos convertidos, los recién convertidos, que no saben si van o vienen, que están como los neonatos, como los niños recién nacidos, no tienen todavía conciencia. Y así van creciendo año tras año hasta que ellos van haciendo un neurocircuito en su cerebro y van tomando conciencia de su identidad, de que son humanos, de que viven en medio de una familia, etc. Y así van los nuevos creyentes, van creciendo hasta que llega un entendimiento de que ahora son hijos de Dios. Y que ya no comulgan con aquella vida. Pero en esos primeros años, ¿quién dice que no puede hacer lo mismo que antes hacía? Está habituado a aquello, porque sus padres lo hacían, bueno, lo sigue haciendo, como si fuera sacrificado a los ídolos. Entonces dice Pablo en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los que están en el primer peldaño, o en el segundo peldaño, o en el tercer peldaño. Porque para usted que está en el 10º peldaño puede ser algo normal. Pero será normal para el que está en el primero y el segundo peldaño. No venga a ser tropezadero. Ojo con esta palabra, tropezadero. ¿Se acuerda? Hay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeños. Hay de aquellos que hacen tropezar a los más pequeños. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Mejor le fuera amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. El cuidado de la iglesia es de todo. El cuidado del cuerpo es de todo. Y aún los más antiguos, los más adultos, tienen que cuidar a los pequeños. Bueno, miren la vida real. Un niño en un contexto natural, normal, de su papá y su mamá, ¿cómo son los niños? Cuidados hasta el extremo. Hasta el extremo. Se le da la comida, se visten, se bañan. Después cuando empiezan a caminar, se bañan, se visten, se les lleva al colegio. Se les llena de un contexto amoroso. Igual en la iglesia. Pero le voy a decir algo. El hijo va a copiar al padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo del cuadro familiar donde él se cría es para él como una esponja. Él es como una esponja que asume que ese cuadro familiar es el que él va a reproducir. Por eso alguien dijo que los cuadros familiares son repetitivos. Entonces dice aquí, tengan cuidado para que no vayan a hacer tropiezo
Porque es un niño lo que los está viendo, un adolescente el que los está viendo. Y tengan cuidado porque dice el verso 10, si lo ven a ustedes sentados en la mesa de ídolos, la conciencia de aquel débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. O sea, no será estimulada a hacer lo que ustedes predican que no se debe hacer, si nosotros también lo hacemos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos están copiando. ¿Por qué? Porque son unos aprendices. Son unos bebés. Y están esperando ver una vida santa, no una vida común. Coino es un común. Jayo es un santo. Una cosa es el lenguaje de los comunes, otra cosa es el lenguaje de los santos. He sentado, ¿verdad?, en un lugar donde es el sacrificio de los ídolos. Dice, no, su conciencia de ese pequeño no será estimulada a hacer lo mismo, a comer de los ídolos. Versículo 11. Y el conocimiento tuyo, por el conocimiento tuyo se perderá, hermano, por quien vino Cristo. O sea, fue engañado porque aquí no estoy diciendo que lo hiciste de adrede o deliberadamente, pero no te percataste de que hay un débil que te está viendo, del cual tú eres responsable para tener cuidado. De esta manera, entonces, dice Pablo, dice la palabra de Dios, contra el hermano pecáis y contra Cristo pecáis. ¿Por qué? Porque hacéis vano la obra de la cruz. Se cae la obra de la cruz en ese que fue nuevo creyente. Y termina entonces en algún momento haciendo o viviendo como esa gente hoy día que vive relajada, y entonces decir, en un marco de libertades que pueden hacer, así como los Gálatas, ¿no? Usaban la libertad como ocasión para darle lugar a la carne. Pablo vuelve a tomar el capítulo 8 y hace referencia en el capítulo 10. Vamos a leer esta otra parte en el capítulo 10 y luego regresamos al 8 para cerrar este tiempo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante os comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a Dios, a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermano, yo creo que el apóstol Pablo, el Señor, fue muy claro en este concepto de algunos creen que tienen todo el conocimiento. Él dice claramente, si alguno cree saber algo, todavía no sabe nada como debe saberlo. Lo que debe saber es, primero, que el amor es preeminente en la iglesia. Segundo, que nosotros no estamos en función de nuestro logro, sino el beneficio de nuestro hermano. O sea, nosotros no estamos para ser bendecidos, sino para bendecir a la iglesia. No estoy para ser bendecido. No. Yo soy bendecido por Dios cuando busco el bien de mi hermano. Cuando busco de alguna manera ayudar a mi hermano. Eso es lo que está diciendo el pasaje.
Y lo que menos deseo es el tropiezo para mi hermano. Por eso es que cuando nos dije que una cosa es el común y otra cosa son los santos. Una cosa es el templo de Dios y otra cosa es el templo de Belial. Son diferentes, pero diferentes radicalmente como la noche y el día. Diferentes radicalmente como los muertos y los vivos. Tiene que ser diferente. O sea, hay que marcar una línea de diferencia, de traza, de que por aquí no, de aquí no paso. Porque tiene que haber el cuidado de los más pequeños para que, como dicen los dos pasajes, no ser tropiezo ni a uno ni al otro. Y cuando le dije que en el primer pasaje que les prediqué la semana pasada, hablé en el contexto del final de los tiempos, y esta semana hablamos del contexto de lo sacrificado a los ídolos, hay un contexto que es más amplio, porque dice que cuando se os invite, ¿verdad?, a alguna cena, dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ahí se amplía el contexto para decir, bueno, si te invitan a bailar, si te invitan a fumar, si te invitan a tomarte un whisky, si te invitan a hacer las cosas que para ellos es normal, por conciencia de aquellos que te están mirando. Hermano, le voy a decir una cosa. Nadie tiene amigos en el mundo. No existen amigos en el mundo. Aunque usted le parezca y tenga la plena convicción y tenga evidencia que no hay amigos en el mundo. Porque todos pueden ser instrumentos del diablo algún día para hacerle caer a usted. Esos que le dicen, tómate un whisky, o podemos bailar, o podemos bailar. No lo haga. Usted y yo tenemos que marcar una diferencia. Y si ciertamente porque yo baile con mi esposa en una fiesta, eso no me hace como que me caí de la gracia o que me hace un pecador. Pero cuando un pequeño me ve y dice, pero ese no es el pastor, pero mira el pastor. Y cuando yo vaya a corregir otro, va a pasar lo que le pasó a Moisés con el judío, el israelita, cuando le dijo, ajá, me vienes a matar a mí también como mataste ayer al judío. O sea, el diablo va a usar otra circunstancia para descalificarlo, de tal manera que le hurta a usted la bendición de edificar al cuerpo que es la iglesia. Le mata su imagen. Y en eso tenemos que ser maduros ya hoy día en la fe. Porque el enemigo va a entrar de alguna manera, va a buscar meterse en medio de las iglesias para hacer las iglesias más relajadas, más light, más adaptadas al mundo. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia que disguste. Y sí, así se disgusten. No importa que se disgusten. Los Wesley, cuando predicaban y venían los jóvenes de su tiempo de predicación, los estudiantes le decían, ¿qué les pasó? ¿Cuántos convertidos hubo y cuántas personas se molestaron? Porque la palabra de Dios tiene que tener dos alcances. Uno, la conversión de las almas, o el arrepentimiento de las almas, o el disgusto de las tinieblas. Tiene que haber eso. Quizás a alguno le moleste, pero tiene usted que marcar una diferencia. Porque si no, ¿de qué sirve el mensaje? La gente está harta de escuchar prédicas. Quieren ver vidas que muestren un mensaje diferente. Que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre.